Hola, hola mis hermanos, bendiciones en este día tan maravilloso. Grandes son las misericordias de Dios para con nosotros todos los días. Hay una palabra poderosa en el día de hoy, mis hermanos. He meditado en una palabra que definitivamente todos los cristianos que desean seguir avanzando y seguir subiendo el nivel espiritual tienen que hacerlo. ¿Cómo meditar la palabra de Dios? ¿Y cómo? ¿De qué se trata meditar la palabra de Dios? Por muchos años se ha creído que la Biblia es simplemente un libro, pero no, mis hermanos. La Biblia es un compendio de textos poderosos que es inspirada por Dios, y cada versículo, cada capítulo trae misterios, tesoros para nuestras vidas. Es decir, hay promesas, mis hermanos, que nosotros debemos apropiarnos de ellas, atesorarlas y conquistarlas. Pero ¿cómo se conquistan? ¿Cómo logramos nosotros tenerlas para nosotros y ejercitarlas día a día? Pues en el día de hoy vamos a hablar cómo meditar en la palabra de Dios. Para eso, y en ese mismo sentido, vamos a descifrar y a desfragmentar meditación. Por mucho tiempo se ha creído que la meditación hace parte de cultos religiosos, de ocultismo, de sectas religiosas de tipo hindú, budismo, yoga, apropiadas y allí diferenciadas en el tema gnóstico. Pero no, meditación viene de la palabra de Dios de mucho tiempo antes, desde que estas prácticas religiosas se comenzaran a desarrollar. Vamos a hablar qué es meditar. Para eso necesitamos definir, según el diccionario y el griego, que meditar se traduce como cuidar de, atender, practicar, ser diligente en, practicar en el sentido más conocido de la palabra, ponderar, imaginar, premeditar. Otra fuente también añade murmurar o balbucear a la definición. Pues bien, definitivamente no vamos a poder nosotros lograr en un sentido lingüístico la meditación, pero vamos a hablar la meditación para Dios. Cuando nosotros leemos un libro, tenemos un punto de inflexión, un punto de reflexión a través de lo que leemos. Es decir, hacemos un análisis, hacemos una desfragmentación de ese texto para poder apropiarlo, poder aprenderlo y aplicarlo. Pero en ese sentido la Biblia trae más misterios y vamos a descubrir cómo nosotros apropiarnos de esos misterios. En ese sentido vamos a recurrir a lo que tenemos acá, la mente. Muchos cristianos, incluso yo, hemos leído la Biblia una y otra vez, pasamos los capítulos, pasamos los versículos por alto, pero no le ponemos atención. Cuando meditación significa necesariamente reflexión sobre lo que leemos. Pero definitivamente yo le estaba preguntando a Dios qué es la meditación y qué es lo que quiere Él que nosotros meditemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, hay cosas que se nos quedan allí y no logramos captarlas. Pero en este mismo sentido Dios nos ha dado una clave. Lo primero es pedirle ayuda al Espíritu Santo para poder lograr comprender las Escrituras y que sean reveladas para nosotros. Los misterios y los secretos de la palabra de Dios necesitan ser revelados por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos apropiarnos de la revelación autónoma de lo que nosotros tenemos como comunión con Dios, no de las revelaciones de las demás personas. En el mismo sentido, tenemos que recurrir a la mente. Si nosotros no comenzamos a trabajar la mente, que es lo primero, cuando leemos llega la información aquí a la mente. Necesitamos aplicar, necesitamos trabajar y ejercitar todo en la mente. En ese mismo sentido, la palabra de Dios nos habla en Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En la vida nosotros
hemos luchado con muchas condiciones, muchas cosas. Adicciones, lujuria, laxidia, alcoholismo, en fin, mentiras, muchas cosas. También queremos tener éxito en la vida, pero ¿cómo nosotros lograr tener victoria en cada área de nuestra vida, en cada campo? ¿Cómo lograr la victoria? La palabra de Dios dice, medita en el libro de día y de noche. Pero ¿cómo meditamos? Es la pregunta que se están haciendo muchos cristianos. Pues la meditación tiene que tener la clave secreta en la mente. Si nosotros comenzamos a trabajar la mente, podemos tener éxito en lo que estamos leyendo, podemos tener éxito en lo que estamos hablando, para así poder ejercitarnos nosotros mismos. Si nosotros no comenzamos a trabajar lo que dice la palabra de Dios, aplicarlo a nuestra vida, comenzar a hacer un trabajo independiente, pues en ese mismo sentido no podremos tener resultados positivos, porque hay muchas personas que leen, pero no se apropian de lo que leen. Es decir, nosotros primero tenemos que reprogramar la mente con la palabra de Dios. En ese mismo sentido, trabajarla, aplicarla y asimismo poder ejercitarla y replicarla. Si nosotros meditamos la palabra de Dios, podemos obtener muchas victorias en diferentes campos de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4 del 20 al 22: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para que los que le hallan y salud para todo su cuerpo. Cuando nosotros repensamos la palabra de Dios, hay muchos versículos que nos llegan al corazón, que nos llegan al alma, pero llegan en ese primer instante, en ese primer momento, pero no surge nada. Es decir, no hay frutos. ¿Cómo hacemos para que tengan frutos? Es un trabajo constante, mis hermanos. Leer la palabra de Dios no nos garantiza que vamos a tener éxito en cada área de nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer, ayuda al Espíritu Santo. Lo segundo, meditar la palabra, pero reprogramar nuestra mente, porque hay muchas mentes que están programadas para no recibir las bendiciones de Dios. Esto es poderoso, mi hermano, mi hermana, poderoso. La palabra de Dios tiene tesoros, tiene misterios, tiene promesas, tiene bendiciones para su vida. Pero si nosotros no comenzamos a reprogramar la mente, que es la mente de Cristo Jesús, es la mente renovada de Cristo Jesús, pues no vamos a poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos tiene. Porque hay muchas personas que leen la palabra, hacen las cosas, pero no hay una introspección, hay una interioridad de lo que se está leyendo y una reprogramación en la mente de la palabra de Dios. Parece confuso, pero no es confuso. Parece difícil, pero a la misma vez no es difícil, pero ejecutarla sí comienza a tener dificultad. Pero vamos a comenzar a trabajar día a día, de a poquito, nosotros, para poder programar la mente en la palabra de Dios. La palabra poderosa. Meditarás la palabra de Dios de día y de noche. Mis hermanos, las bendiciones de Dios están para ustedes. Ustedes pueden obtenerlas, pueden alcanzarlas. Apliquen cada versículo a su vida, pero primero tienen que aplicarlo aquí, reprogramar acá, para luego soltar aquí y aplicar y ejercitar y replicar para todos sus hermanos. La palabra poderosa, y se darán cuenta de los resultados positivos que van a tener. Mis hermanos, chao, muchas bendiciones. Campanita, vamos a meditar. Yo los exhorto, los animo, que ustedes van a meditar la palabra de Dios, así sea un versículo, sacarán gran provecho de la palabra poderosa de nuestro Señor y de nuestro Dios de Israel. Campanita, suscríbanse rápidamente. Bendiciones. Chao.